los acusados que falta por revisar las medidas cautelares y el tribunal en composición, el tribunal original de la presente audiencia. Señor fiscal, continuamos ahora por el imputado Napoleón Ica, entiendo, ¿no? Exactamente, señoría. Bien. Ya. Respecto de Napoleón Alexis Capacarati, está formalizado por daños calificados del 485 número 1, lesiones menos graves a Najoe del 399 y homicidio calificado frustrado, circunstancia primera. Respecto de este testigo de los imputados y siguientes, señalar lo siguiente. La circunstancia primera del homicidio calificado se refiere a la alevosía, toda vez que la acción que realizan para efecto de causar la muerte del imputado es una acción conjunta entre todos la turba que lo que busca derechamente, según lo que se ha refrendado por varios testigos, que efectivamente lo que buscan es dar muerte al imputado. Segundo, respecto de este en particular, eh, eh, los daños calificados también, habiéndose quemado el tribunal, todos son daños que han señalado los testigos realizados y efectivamente es imposible y fuera de la realidad considerar de que se debe acreditarse respecto de cada uno de los daños específicamente que ha realizado, toda vez que eso es ajeno a la circunstancia del caso, toda vez que el tribunal fue quemado en su integridad. Segundo, respecto a las lesiones, respecto a este no hay lesiones a carabineros, pero también tienen que ver con la situación en particular en cual todos ellos fueron lesionados. A ver, respecto de este imputado y de lo específico, el testigo reservado número 2, que está en el informe para que lo tengan en la página 91, específicamente... ¿Ah? Sí. Un momento, para evitar... No, el reservado número 2. El 96. 96. Ya. Para efecto que se entienda, porque toda vez que esto se va a referir también a otro imputado más adelante, señala que pide efecto reserva de identidad por miedo a futura represalia. Tiene relación con lo ocurrido el día de los hechos, 29 de enero, donde se agredió a un sujeto que conoce como Luis Alberto Najoe Jereveri, dice que es Jereveri Najoe, según esto, que había sido producto del homicidio en contra del Chacu, Luis Alberto Araquí Paoa. Señala aquí, para ir a la parte puntual, ya. Seguí caminando ese juzgado y me quedé observando. Desde muy cerca ahí vi que el Pakistán estaba tendido en el suelo, todo ensangrentado frente al registro civil de la isla. La primera impresión fue que estaba muerto. Había gente que dialogaba con la ambulancia para que no esto pudiera entrar y asistir a Pakistán. Luego en unos minutos se lo llevaron. Estaba fumando, se acercaron a mí 5 personas, todos hombres, quienes estaban muy exaltados, varios sin polera. Me pidieron que les diera tabaco para fumar. Estos tipos eran Giovanni Pate Tuki, apodado Kokiri. Otro que solo conozco por su apellido Iti, que vestía un bermudas color azul con flores o motivo blanco. En la parte de arriba el cuerpo desnudo y una polera envuelta en el cuello. Portaba un gorro tipo jockey. Jean Matthew Joropari Tukipon, conocido como Joropari. Guillermo Nicolás Pompón, conocido como Nicolás, y un sujeto mayor conocido por su apodo El Pore, cuyo apellido es Ica. Tiene una hija llamada Daniela Ica Corrales y al último llegó Mario Pacomio Osorio, que ese día vestía un pantalón corto, color verde con raya oscura. Estos hombres estaban, como dije, muy exaltados. Hablaba de lo que habían hecho con ocasión del incendio y la agresión a Pakistán. Joropari me dijo que él tomó benzina de su motocicleta, la echó en una botella y se la pasó al Kokiri, quien estaba en el techo jugado junto al Nicolás, siendo este último que abrió el techo con un chuzo, y por ahí el Kokiri tiró el pasto prendido con benzina. Agregó que fue por ahí donde partió el fuego. También dijo que le pegó a Carabineros y a Pakistán. Siguió el Mario diciendo que golpeó a los pacos, tirándole piedra y con un palo le pegó en la cabeza al Pakistán. Cuando... A ver, le voy a solicitar que guarde el silencio respectivo, ¿de acuerdo, señor? Las mismas advertencias que le hice durante la mañana. Ustedes, si se quieren comunicar con sus abogados, pueden hacerlo, pero tienen que permitir que se desarrolle la audiencia de forma normal. Le pegó la cabeza al Pakistán cuando trató de refugiarse en registro civil. En tanto, el Kokiri reafirmó que él fue quien tiró el pasto por el techo del tribunal. El Iti decía que le había pegado a Carabineros. Incluso su comentario que la esposa de un carabinero a quien agredió estaba viendo esto. Le pedía a funcionarios que se fueran para la casa, porque según el Iti la mujer decía que estos indios te van a matar. Pero dijo, yo igual le pegaba.
En fin, cada uno de estos contaba su historia, como fuera una gracia lo que habían hecho. Es más, el hombre más viejo, que es el Pore, alardeaba que tanto tirarle piedra a Pakistán se había lesionado la espalda, ya que tomó una muy grande. Se señaló después que la historia que estos tipos le indignaron porque él, como Rapa Nui, no estaba de acuerdo con ningún tipo de violencia. Además, porque piensa que esto no puede quedar así, lo que hicieron esta gente debe ser juzgado para que en el futuro no vuelva a ocurrir. Eso es lo que señala el testigo reservado número 2. Después Ya, ¿y en la... algún momento hace alusión aquí a Napoleónica? Sí, pues lo que pasa es que según el informe policial C80 se ha determinado que efectivamente la persona sindicada con apodado Pore es efectivamente Napoleón Alexis Ica Pacarati. El sujeto último que se menciona, el que alardeaba tanto, que había tirado tanta piedra a Pakistán que se había lesionado la espalda. Ya. 2. La gobernadora Laura Arapu señala que observó al sujeto conocido como Napoleón Alexis Pacarati dar instrucciones de dar muerte a Najoe y también a Carabineros. El testigo de reserva número 3 señala que respecto de este sujeto, que el sujeto llamado Napoleón Ica, quien fue uno de los que abrieron la entrada al tribunal, ingresó a este. Era como que el que guiaba el ingreso a las personas. Estaba presente frente al tribunal al momento del incendio. El testigo Domingo Greveri Molina efectivamente dice que lo ve con piedra. Al respecto de esto, quiero aclarar que el testigo Greveri Molina lo que indica es que la persona que habría señalado que no lo iban a matar y que lo había amarrado es José Bonifacio Requetepano, quien no ha sido sujeto de forma de la asociación hoy día. En ningún momento el imputado León Pacarati, que fue del que se discutió la medida cautelar de prisión preventiva y se negó basándose en el que él supuestamente ha dicho que no lo iba a matar cuando se había señalado ya ante el tribunal que el que señaló eso fue José Bonifacio Requetepano, que no es sujeto de audiencia hoy día. Y señala que también vio sujeto apodado Napo, llamado Napoleón Alexis Pacarati, que llevaba piedra en las manos. Eso lo señaló el defensor Claudio Pena en su momento, que se acercaron a Pakistán con intención de agredirlo. Y ahí señala que él se va para que tomen la decisión. Y además el testigo Chodimán, que es el guardia del Banco Estado, señala específicamente que el imputado lo reconoce y que efectivamente lo ve destruyendo, consumando la documentación y libro de la notaría cuando este ingresa al lugar. En ese sentido entendemos que se acreditan los hechos de que la participación respecto que participó en los daños calificados al tribunal y a la notaría causó lesiones menos graves al artículo 399 en el momento del interior del tribunal, porque hemos separado, para que se entienda, que las lesiones menos graves de Najoe Greveri se producen en el momento en que está en la sala de audiencia, donde sí se puede determinar efectivamente qué lesiones se causaron, toda vez que el sujeto fue examinado por el testigo Christopher Uvilla, señalando que estaba ensangrentado con graves lesiones, pero que aún estaba consciente para efecto de llevar la formalización adelante. Después de eso se inicia la formalización y es donde comienzan los hechos relatados respecto del incendio y posteriormente la extracción, que es producto del incendio y donde se produce la extracción y quitarle al imputado de las manos de carabineros para efecto de matarle toda vez que estaba siendo sacado del tribunal. Bien, fiscal, la formalización se llevó a efecto y después de la formalización se provocó el incendio. Al momento de que Efectivamente. estaban extrayendo al imputado del tribunal. El momento uno, como dice la formación, es ingresan, destruyen tribunal, lesionan con el hasta bandera, por ejemplo, y otras lesiones a Najoe Greveri, le causan lesiones menos graves. Después, están dentro del tribunal, se inicia el incendio por esta abertura de techo y cuando sacan al imputado Najoe Greveri, la turba lo ataca con la intención de matarlo. Eso. Bien. ¿Esos son todos los antecedentes? Sí, señoría. Bien. ¿Defensa? Señoría, la defensa, por cierto, se va a oponer a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Antes de Ministerio eso, Público. defensor, ¿y el fundamento fiscal? Sí, su señoría. Respecto de esto, no sé si lo mencioné al comienzo respecto de la calificante de alevosía, es que estas acciones se realizan en grupo, en una circunstancia, en grupo pandilla, que es uno de los requisitos también del 140, como necesidad de cautela de ser un peligro para el uso de la sociedad. Pero además, su señoría, estamos en la calificante de alevosía toda vez que se
Se actúa sobre seguro, toda vez que se actúa mediante la turba, la gente que quita a Carabinero, todos los daños producidos en el registro civil y en adelante son todos también consecuencia de lo mismo, y por lo tanto hay una situación de actuar sobre seguro en contra del imputado. Y me faltó decir ¿Y la acción que despliega, la acción homicida que habría desplegado sería? Justamente tratar de matarlo después que es extraído Carabinero. Pero fácticamente, pragmáticamente. Lo golpean con piedras, con palos, después que es ¿Y extraído de eso está Carabinero. en alguna parte, en algún antecedente? Porque no me lo han Efectivamente, relatado. Domingo Carabinero menciona que llega con las piedras y mencionan los testigos que efectivamente lo observaron golpearlo. Pero Y, ¿dónde lo golpeó? Porque no es lo mismo golpearlo en un pie con una piedra que golpearlo señoría, en la cabeza. la verdad es que en una turba que está apedreando a un sujeto y pegando con palos, determinar qué parte le pegó el cuerpo es una situación imposible de determinar. Bien. Y necesidad de cautela por ser un peligro para la seguridad social. Eso sí. Bien. Señoría, retomando nuestros argumentos, nos oponemos a la medida de prisión preventiva requerida por el Ministerio Público porque estamos en presencia de una situación extraordinariamente anómala, extraordinaria, en que un grupo numeroso de personas, según la tesis del Ministerio Público, ha intentado darle muerte a un imputado. Usted ya ha reflexionado y me apoyo en los argumentos señalados por mi distinguido colega que me antecedió en estas presentaciones, en orden de que claramente aquí no se ha podido acreditar ni se podrá acreditar jamás el dolo homicida, la intención premeditada de darle muerte al imputado, desde luego porque veamos las cosas en términos prácticos y de sentido común. Estuvieron con dominio pleno de la situación esta turba que señala el Ministerio Público, tuvo en más de alguna ocasión a su entera disposición a la víctima y no le causaron la muerte. Es más, se abstuvieron de hacerlo. Y en consecuencia no estamos en este caso en presencia de un homicidio calificado por la vía de la alevosía, puesto que si esa hubiera sido la intención, el hecho se habría consumado. ¿Por qué no se consumó pudiendo haberlo hecho? Simplemente porque no había voluntad de hacerlo. Nunca se quiso privar de su vida al imputado detenido en ese minuto, sino que por el contrario, parece ser que la voluntad que había era de causarle lesiones. Ahora, como no se ha podido por parte del Ministerio Público acreditar las acciones concretas y directas respecto de cuáles fueron los efectos de este lanzamiento de piedras, por lo demás tampoco acreditado, recordemos que las citas del Ministerio Público se refieren a 2 testigos protegidos que dicen haber escuchado que esto ocurrió, ningún testigo presencial respecto de la cantidad de piedras, en qué lugar, en qué posición, hacia qué dirección, nada de eso obra entre los antecedentes que han sido expuestos por el Ministerio Público. De suerte que dar por acreditado el supuesto de la letra A del artículo 140 nos parece absolutamente desproporcionado y que no se ajusta a los antecedentes que hemos escuchado. Por otra parte, los mismos argumentos valen en relación con el tema de los daños y de las lesiones. En verdad, su señoría, creemos que estamos en presencia, ¿no es cierto?, de una acción mancomunada por un grupo de personas, una suerte de voluntad colectiva que se manifiesta en intentar lesionar a un individuo que había sido protagonista de un homicidio. Solo con el propósito, su señoría, de anticiparnos a lo que va a ser la tesis de la defensa, invocamos que nuestra ley indígena, 19.253, en su artículo 54, prevé la posibilidad, en vista a la configuración de una eximente de responsabilidad penal o en subsidio de una atenuante de responsabilidad penal, introducir acá un elemento de carácter cultural. Y con esto no quiero menospreciar ni menos emitir un juicio de valor respecto de la cultura Rapa Nui, pero ciertamente todos nuestros razonamientos más bien han andado en el marco de la tradicional justicia continental. Chile ha impuesto su normativa jurídico-penal en Chile, en Rapa Nui, pero no debemos descartar que aquí hay costumbres ancestrales que han sido atenuadas ciertamente con el paso del tiempo y particularmente con la incorporación de la fe católica a estos lugares. Recordemos, su señoría, una institución extraordinariamente antigua de esta cultura, que es la, permítame si me equivoco en la forma de pronunciarlo, Aticaupeteca, que es una suerte de, traducido mal al chileno, al castellano, venganza. Hoy ya no se estila, pero sí se estila escarmentar. No hace mucho, no hace más de un año, en este mismo territorio, el hermano de la víctima, el imputado que fue agredido, fue, por parte de otra familia, amarrado a un caballo
y lanzado hacia el campo para que fuera lesionado. ¿Estoy justificando esto? No, estoy tratando de entender que aquí había una reacción colectiva. Pero le voy a solicitar, defensor, que vaya al punto, porque ya Voy- me quedó voy a- claro el punto de la justicia ancestral de acuerdo a su planteamiento. Correcto. Desde ese punto de vista, entonces, entendemos esta expresión de esta voluntad colectiva, pero traducida a la situación de don Napoleón específicamente, nos interesa dejar señalado que más allá de sus motivaciones, no hay ningún antecedente que haya podido ser proporcionado por el Ministerio Público que acredite la voluntad de matar por parte de mi representado. Es más, no hay ningún antecedente que lo vincule en términos de un lanzamiento de piedra objetivo. Se trata solo de testimonios de oída, de personas que dicen haber escuchado de parte del imputado una acción de ese tipo. En consecuencia, no nos parece que se encuentre acreditado ni la letra A, ni menos la letra B del artículo 140 en lo que dice relación con el homicidio calificado. Finalmente, su señoría, y respecto de los delitos de lesiones, valgan las mismas argumentaciones, puesto que no hay un antecedente directo que lo vincule a haber golpeado o maltratado a la víctima. Otro tanto, podemos decir respecto de los daños, puesto que no se ha acreditado cuáles daños ni en qué monto, salvo la declaración de alguien que dice que estuvo destruyendo libros de la notaría o papeles de la notaría. ¿Cuáles? ¿De qué valor? Lo ignoramos completamente y, en consecuencia, con esa vaguedad de antecedentes no resulta verosímil ni se puede permitir que se le atribuya a la comisión de un hecho ilícito de esas características. Por esas razones nos oponemos a la medida de prisión preventiva, entre otras cosas porque mi representado carece de antecedentes penales anteriores, padece de algunos padecimientos de carácter psiquiátrico que están siendo atendidos en el sistema de salud pública de la isla, y finalmente, su señoría, porque de alguna manera debemos tener presente que esta persona no ha sido, con los antecedentes que hemos escuchado, imputada directamente de haber participado en estos hechos. Bien, ¿va a solicitar alguna medida cautelar de menor entidad? O Por cierto, nos parece que el arraigo insular y una suerte de reclusión parcial domiciliaria es más que suficiente para asegurar los fines del procedimiento. Bien, señor fiscal, ¿quiere señalar algo antes de...? Solamente respecto al punto señalado por la defensa que no fue tratado por nosotros, que fue el tema de la situación de una aparente justicia central, señalar de que la situación del linchamiento público no es una costumbre de Rapa Nui. El linchamiento público es una costumbre continental. Efectivamente, el continente se tiende a linchar a las personas que son sospechadas de cometer un delito. Por lo tanto, es un ejemplo de transculturalización y no un ejemplo de cultura central. Es más, el día de los hechos, la gente que estaba en el tribunal concurrió y le pidió ayuda al presidente del Consejo de Ancianos, Carlos Mumpaoa, y a otros comisionados electos de la CODEIPA, Zoilo Juque, y estos le mencionaron a las personas que no se puede tomar la justicia por propias manos y que efectivamente tenían que dejar al tribunal realizar su acción, circunstancia por la cual los mismos miembros de su comunidad rechazan la situación de haber tomado justicia por sus propias manos y que más tenía que ver con una situación, como señala la defensa, de venganza, que no es justicia, sino vengarse del sujeto porque consideraban que el imputado a quien querían matar podía haber quedado libre, circunstancia por la cual no se enfrasca dentro de lo que podría ni siquiera considerarse parte de la costumbre. Magistrado, los mismos términos expresados por el Ministerio Público me gustaría agregar, porque también se hace una lectura parcial del artículo 54. No se lee en forma completa, y luego lo voy a leer, con su permiso. La costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia constituirán derechos siempre que no sea incompatible con la Constitución Política de la República. En lo penal se le considerará cuando ello pudiere servir como antecedente para la aplicación de un eximente atenuante de responsabilidad. En ninguna parte del artículo 54 señala que pueden tomar justicia por su propia mano. Muy por el contrario, señoría, los hechos ocurridos atentan contra el Estado de Derecho que rige en toda la República de este país, señoría. Y la Pascua pertenece pertenece a territorio chileno, señoría. O sea, que nos queden a decir que esto es un hecho ancestral, creo que es confundir un poco el tribunal y no saber bien la historia de Rapa Nui, señoría. Bien, ¿alguien más quiere señalar algo de los Señoría, no ha habido de ninguna manera por parte de la defensa ni tanto por confundir. Por el contrario, hemos hecho una cita legal expresa. Simplemente estamos anticipando que vamos a introducir esta en el marco de la defensa. Ni una otra cosa. Resolviendo el tribunal, primero va a hacer mención justamente al último punto que han señalado los intervinientes. Al respecto, cabe señalar que los pueblos evolucionan. Y cuando los pueblos evolucionan dejan tras de sí muchas veces costumbres que pudiesen haber sido ancestrales, cosa que no comparto tampoco con la defensa en el sentido de que sea costumbre del pueblo Rapa Nui linchar a aquellos que cometan delitos. ¿No ha dicho esto? Creo que es defensor.
Perdón, Si va a solicitar la palabra, me la solicita en el momento en que ¿Cómo? en que usted la necesite, y cuando yo se la dé, usted ¿Cómo no, magistrado? y no me interrumpe mientras estoy dictando una resolución. No creo que sea la costumbre del pueblo Rapa Nui linchar a aquellos que puedan cometer delitos. No hay antecedentes, no conozco antecedentes al respecto. No creo tampoco que el pueblo Rapa Nui sea un pueblo violento, tampoco. Creo que aquí ocurrieron cuestiones específicas, circunscritas a un hecho específico, y que espero no vuelvan a repetirse nunca más. Y creo que también es la conciencia que de alguna manera me han manifestado muchos de los integrantes del pueblo Rapa Nui. Pero sin perjuicio de aquello, y como ya he señalado, no creo que haya sido tampoco un tipo de justicia ancestral. Máxime cuando con el devenir del tiempo, las eventuales formas de solución de conflicto que tuvieron antiguamente el pueblo Rapa Nui fue dando paso a formas de solución pacífica, que es lo que permite que en definitiva los pueblos puedan mantenerse en el tiempo, puedan evolucionar y aparecer en el contexto internacional y nacional. Cuando damos lugar a situaciones como las que ocurrieron y dejamos que las mismas se mantengan en la impunidad, lo que hacemos de alguna manera es permitir y horadar la real significación que tiene la cultura ancestral, sea del pueblo Rapa Nui o sea de otros pueblos. Sin perjuicio de ello, y respecto a los delitos por los cuales ha sido imputado el señor Napoleón Ica, respecto del delito de daños calificados, voy a volver sobre lo que ya ha resuelto el tribunal respecto de la imposibilidad de poder precisar la cuantía de los daños, de modo tal que, si bien se puede establecer que eventualmente el señor Ica pudiese tener participación en un delito de daños, y al no poder establecer la cuantía de aquellos, nos tenemos que quedar con la figura residual y por lo tanto nos tendríamos que quedar con la de daños simples. Lo mismo ocurre con el delito de lesiones menos graves, ya que si bien aquí el señor fiscal ha señalado que existe una imputación en un momento diferente del que actúa la turba, y estas lesiones podrían haber sido eventualmente calificadas por el teniente de gendarmería al cual ha hecho alusión el señor fiscal. En atención a la complejidad que significa poder determinar cuál de todas las lesiones fue la que le causó en ese momento el señor Ica, claramente nos vamos a tener que también quedar con la figura residual, que en este caso también es la de lesiones menos graves. Ahora, respecto del delito de homicidio calificado frustrado, disiente este sentenciador con lo señalado por el señor fiscal respecto de la calificación que le ha dado a los hechos. No entiende tampoco de qué lugar podríamos extraer prueba en suficiencia, al menos más allá de toda duda razonable, en esta etapa procesal en la cual nos encontramos, que tenemos que hacer una examinación de los antecedentes quizás menos profunda de la que se hace en un juicio oral, pero al menos en esta etapa no logro avisorar que efectivamente el señor Napoleón Ica haya actuado con un dolo homicida. La falta de este dolo se manifiesta básicamente en que si hubiese tenido dicha intención, las posibilidades de haber concretado el objetivo eran de sumo altas, ya que existiendo imposibilidad de las fuerzas policiales de poder intervenir, no quedaba sino la voluntad de los hechores de concretar aquello que hubiesen establecido como objetivo. Y eso no ocurrió, no se le dio muerte a la víctima de estos hechos.
sino que solamente se le lesionó y, como se ha dicho, ante la imposibilidad de poder establecer quién lesionó y de qué manera lesionó a cada uno, tenemos que estar a las lesiones menos graves. En dicho escenario, lo único que podríamos imputar a el señor Ica Pacarati sería un delito reiterado de lesiones menos graves y además un delito de daños simples. En tal escenario y teniendo presente además que el artículo 13 y 14 de la ley Pascua obliga a bajar en un grado del mínimo las penas, no estamos en presencia de delitos por cuya penalidad se pueda entender que revisten un peligro para la seguridad de la sociedad. Por tal motivo, entonces, se va a rechazar la solicitud de prisión preventiva en contra del imputado ya señalado, en atención primero a la falta de antecedentes que permitan calificar los hechos como los ha solicitado el señor fiscal, y en segundo término porque además no existe un peligro real para la seguridad de la sociedad por lo ya señalado. Ahora bien, conforme a lo solicitado por su defensa y teniendo en consideración además que aun cuando el tribunal disienta de la solicitud del Ministerio Público, lo cierto es que igual ha sido formalizado por el delito de daños calificados, el delito de lesiones menos graves y además un delito de homicidio calificado frustrado, todos los cuales en su conjunto eventualmente podrían dar una pena mayor a 5 años, lo que haría necesario el cumplimiento efectivo. Ahora también se ha tenido a la vista para efectos de poder decidir cómo se está haciendo el hecho que el imputado carezca de anotaciones prontuariales pretéritas y en tal sentido solamente se va a acceder a la medida cautelar de arraigo insular y de arresto domiciliario nocturno desde las 22 horas y hasta las 6 de la mañana. De modo tal que don Napoleón, ¿quién es el señor? Bien, le advierto, señor, que usted no puede salir de su domicilio después de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Va a ir carabinero seguramente a fiscalizarlo en la noche para que usted esté atento si alguien llega a su puerta, que usted esté ahí y demuestre que está en ese lugar. Esa es su obligación. Si usted no lo hace, eventualmente el Ministerio Público puede pedir que se modifique la cautelar y podría pasar a prisión preventiva. ¿Lo tiene claro? Ya, del mismo modo tampoco puede salir de la isla, al menos sin autorización del tribunal. ¿Alguna otra solicitud respecto a este imputado fiscal? No, señoría. ¿Defensa? Bien, señor, pues, queda dispensado, puede volver a sus labores habituales. Dígame. ¿Usted trabaja de noche? ¿De qué hora hasta qué horas trabaja? Desde las 11 hasta las 8 de la mañana. Bien, entonces tendría que permanecer en su domicilio. Vamos a modificar entonces, no como arresto domiciliario nocturno, sino que arresto domiciliario parcial, entre las 9 de la mañana y ¿a qué horas entra en la noche? A las 11. Entonces, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. No, va a quedar usted, señor, usted puede seguir trabajando de noche, ¿ya? Pero entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, usted tiene que estar en su domicilio. ¿Ya? No puede salir de su casa. ¿De acuerdo? Bien. Se modifica en dicho sentido, entonces comuníquese la decisión a Carabineros de Chile para que controle y fiscalice el cumplimiento de la medida cautelar e informe cualquier incumplimiento a este tribunal. Bien, respecto entonces de... Me dijeron que el 17 y 18 lo iban a ver juntos. Sí, digamos, yo le solicité que la viéramos juntos porque son casi los mismos delitos. Las problema, señor. penalidades son distintas. ¿Perdón? No hay problema. Bien, señor fiscal. Ya, entonces, respecto de Katiria Magistro Tepano Paté y Giovanni Rafael Patetuki, son por los delitos de daños calificados, lesiones menos graves, incendio. Y respecto de Giovanni Patetuki, incendio, daños calificados, lesiones leves a carabineros, servicio, lesiones menos graves, vamos a señalar lo siguiente. Respecto de Katiria
Amajiro Tepano Paté está sindicado por el testigo bajo reserva, perdón, el testigo reservado número 2, que efectivamente la forma de ocurrencia del hecho del fuego es que los sujetos estaban arriba del tribunal para esos efectos, y en ese sentido la testigo Abigail Alarcón Rapu señala específicamente que el sujeto conocido como Catiri Tepano Paté se sube arriba del techo y lo observa sacar las planchas de zinc, situación que fue la que motivó el incendio en el tribunal. Respecto de él, vamos a señalar eso solamente, sin perjuicio de mantenemos la solicitud, pero ese argumento vamos a señalar. Respecto a La solicitud de prisión preventiva. sí, estamos solicitando una prisión preventiva también por los mismos argumentos que vamos a señalar al final de las dos alegaciones. Y respecto de Giovanni Rafael Patetuki, está mencionado por el cabo Leighton Ramírez de Carabineros, que efectivamente lo observa golpear a Carabineros y tirar piedras a Carabineros y también al imputado Najoe Jereveri. La asistente social Yolanda Najoe Pons señala que lo observa forzar la entrada al tribunal y golpear a Najoe Jereveri. Esto se refiere a las lesiones menos graves ocurridas en el interior de la sala de audiencia. Respecto de lo que ya señalamos del testigo reservado número 2, lo hemos mencionado, pero lo podemos volver a mencionar, que efectivamente esta persona escucha al sujeto efectivamente mencionar que tiene una participación directa en el incendio. Y para volver a señalarlo, ¿qué página es? El testigo 2. Yo entiendo que hay algún problema con que se tenga por reproducida esta parte de la declaración que ya se señaló. Lo mencionó. ¿Cuál parte exactamente? Es que entiendo que dio lectura hace un par de minutos Pero atrás de toda puedo- esta declaración. O sea, puedo insistir, en todo caso, que se acercó Giovanni Patetuki, Sí, no sé. que efectivamente Giovanni Patetuki, y que fue observado, porque ahí puede haber un tema por el respecto del apodo. ¿Hay algún tipo de reconocimiento fotográfico, algún antecedente visual? Sí, porque lo fiscal? mencionan como con su apodo, entiendo que es Kokiri, y que aparece con el reconocido por este testigo justamente como el sujeto que es Giovanni Patetuki. Y menciona que efectivamente Joropari dijo que él tomó benzina y que se la pasó a Kokiri, que es Patetuki, quien estaba en el techo del juzgado junto al Nicolás, que es Nicolás Pont, siendo este último que abrió el techo con un chuzo y A ver, por ahí... ¿quién dice que es el último que abrió? ¿Nicolás Pont? Sí, habla de Nicolás Pont, dice el testigo reservado número 3. Y por ahí Kokiri, Patetuki, tiró el pasto prendido con benzina y por ahí partió el fuego. Kokiri reafirmó... ¿Y ese testigo reservado lo vio o lo escuchó? Este es el que escuchó que... Claro, llegaron los sujetos y lo observó, lo escuchó decir esa situación. Y dice que Kokiri, delante de él, reafirmó que él fue quien tiró el pasto por el techo del tribunal. Y por otro lado, el testigo bajo reserva número 3 menciona que Kokiri, Giovanni Rafael Patetuki, efectivamente golpeó con un palo a Najoe. La testigo María Rosa Pacarati Paoa señala que golpeó a Najoe en el tribunal, adentro del tribunal, que son las lesiones menos graves, y además afuera, con un palo de 2x2, le pegó 3 veces y luego con piedras se las lanzó a Carabineros. Es el testigo protegido número 3, que hago mención que no es el mismo testigo bajo reserva número 3, que es el testigo protegido número 3 escucha que efectivamente se mencionaba que Kokiri estaba arriba en el techo y que le pasaron el pasto con benzina. Y ya mencioné que efectivamente el testigo bajo reserva número 3 señala que lanza el pasto seco en el interior del tribunal, y tengo para efecto de las lesiones la exhibición del video. Tengo los minutos, que son 20, 30 segundos, su señoría, para efecto de exhibición. Pero déjeme ver, porque puede que haya habido una... Voy a prenderlo a ver si... ¿Me puede girar un poco, Javier? Girar un poco la... Ahí.
La idea es exhibir el video del minuto 6:20 al minuto 7 aproximadamente. O sea, deben ser en total 40 segundos, donde aparece la participación de varios imputados. Y de entre eso, el imputado en particular. Ahí sale. Para efecto de reconocimiento, desde el minuto 6:20. Para efecto de reconocimiento, respecto de los sujetos, porque hay varios sujetos que intervienen, voy a mencionar al tiro. Gracias. Minuto 6:40. Permiso, magistrado. En el minuto 6:41 lo voy a mostrar con una piedra en las manos, en el 6:45 arrojándose a la joya de carabinero y en el 6:52 toma una segunda piedra. Repito. Entonces, en el minuto 6. Ya, pero fiscal, ¿cómo puedo determinar yo que esa persona corresponde efectivamente a esta? Exactamente. El informe policial 680 aparece un cabo gráfico mostrativo en el cual señalan que efectivamente el sujeto mencionado es el que aparece. Ahí está. 6:41. Entonces, en continuo. Su señoría, los reconocimientos específicos están en el informe policial porque con la rapidez con la que suceden los hechos están todos señalados por persona en el informe policial Ya, pero 680. ¿quiénes son las personas que lo reconocen? Y eso es lo que es los antecedentes que le estoy preguntando, porque usted me dice que los antecedentes están ahí, o sea, a usted le constan, pero el tribunal no los conoce. Perfecto. En el pantalón. A ver, lo que pasa es que el imputado, efectivamente, el informe 80 dice que señala que es el sujeto con el pantalón azul que observamos realizando las acciones y es reconocido por investigación en base a análisis de la fotografía de la. Ya, fiscal, le voy a volver a preguntar, ¿quién reconoce al imputado? Porque usted me dice es reconocido por investigaciones, pero todo eso es un reconocimiento genérico y yo necesito antecedente fáctico, claro, preciso. Es reconocido por los funcionarios policiales Cristóbal Fernández Muñoz, Silvio Caselli-Magna y Rodrigo Sánchez Guerrero, quienes son los que realizan los peritajes pertinentes respecto de la identificación del sujeto.
Ya, ¿y cuál es el sistema que ocuparon para poder identificarlo? Las fotografías de los registros civiles de identificación, examinándolas con las fotografías extraídas del video que acabamos de exhibir. Y no hay ningún reconocimiento por parte de otras personas que no sean externos aquí a la isla. Respecto Por de- ejemplo, y le pregunto, porque como han pasado 6 meses, yo me imagino que el fiscal usted debió haber venido, haber traído, no sé, reconocimientos fotográficos de diferentes testigos que pudieron haber estado. todos los testigos que han mencionado lo han reconocido fotográficamente respecto de las personas que han mencionado de las acciones que hicieron. Y eso efectivamente está, cada testigo, Cabo Ley, todo, Asistente Social, todos esos testigos reservados número 2, lo menciona y dice, sí, esa persona es a quien yo vi hacer estas acciones. Y le muestran a esta persona y dice que sí. Es que a las personas... Sí, no eso se- es lo que le estoy preguntando, Ah, fiscal. si lo que está preguntando entonces, si ese video que acabamos de exhibir fue exhibido a alguna persona para efecto que dijera que esa persona específicamente Giovanni Rafael Petrucci, Sea el video eso no o se algún otro elemento para poder identificarlo, a eso me refiero. A todas esas personas se le hizo el reconocimiento fotográfico respecto de los cuadros de imputados, respecto con dos sets de 10 fotografías de sujetos que son... Ya, de ley. ese es el antecedente que le estaba la- preguntando, Sí. fiscal. A cada uno de estos testigos se le mencionó, se le hizo un cuadro de imputados que están en la carpeta o si la defensa lo quiere revisar, 2 cuadros gráficos de 10 imputados cada uno, no de imputados, sino que de personas conocidas. Se buscó que todos fueran de la misma etnia, Rapa Nui, para efecto que no hubiera discriminación por raza, y dentro de eso todos los testigos que he mencionado lo reconocen a los autores, a las personas cuando lo mencionan como el sujeto Giovanni Patetucci. Bien, ese es un antecedente. Bien. ¿Algo más, señor fiscal? Y no, señoría, eso no. Ya, pero hablamos solamente de Catiri Tepano. Y de Giovanni Rafael Patetucci. Y respecto de Catiri Tepano, solamente lo observaron sacar las planchas de zinc. Eso lo mencioné que Ese eso es todo el- solo antecedentes. Ese es el único antecedente que se tiene que contraer. Exactamente, sí, señoría. Ya. Bien, defensor. Magistrado. No sé qué cautelar está pidiendo, si es la... Prisión preventiva respecto a... Desde luego me opongo a la prisión preventiva porque básicamente ya el señor fiscal ha sido, digámoslo, reprendido 2 veces porque no ha llegado con la prueba o no ha explicado bien la prueba. Pero en cuanto a las lesiones ya hemos hablado bastante, que no está acreditada la calidad ni la identidad. Perdona, en cuanto a los daños calificados no está aprobada la cantidad ni la calidad. ¿Ya? Respecto de ambos imputados, en cuanto a las lesiones, son de carácter leve, con una penalidad muy chica, para ambos imputados. Lesiones menos graves. Menos graves, claro. En Y cuanto al lesiones leves a carabinero en servicio sí, respecto son la a misma Giovanni. penalidad, tienen la misma penalidad. ¿Ya? Que tampoco aparecen acreditadas. Y en cuanto al delito de incendio, me parece, magistrado, que no hay ninguna acreditación propiamente tal que pudiera establecer y dar con el presupuesto que establece en la letra A del artículo 140. Simplemente son afirmaciones que ha hecho el Ministerio Público y no ha dado hechos claros y precisos. En cuanto a la letra C, que establece la ley, la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, ahí le favorecen las atenuantes de la ley indígena, le favorece también la otra atenuante de la irreprochable conducta anterior, y dentro de 6 meses, esta gente que nunca ha participado en ningún delito no ha hecho absolutamente nada, por lo cual no se ve el peligro para la investigación y para la persona al ofendido. Por lo cual, una medida cautelar de menor entidad es la que se merecen ambos imputados y es la que se ha ofrecido por el tribunal y se ha solicitado por las defensas, que es el arraigo domiciliario nocturno y Arraigo insular y... el arraigo insular y el arresto domiciliario nocturno, que sería más que suficiente para asegurar los resultados del juicio. Bien, respecto de Catiri Tepano Paté, entiende este tribunal que la sola declaración de una testigo, doña Abigail Alarcón Rapu, que haya señalado que lo observó sacar planchas de zinc, no es suficiente para poder determinar que el mismo tiene participación en un delito de incendio. Más aún cuando existe otra declaración señalada por el mismo señor fiscal en este momento, que dice que quien habría levantado las planchas de zinc habría sido Nicolás Pont.
Por lo tanto, no hay una uniformidad en la prueba aportada por el señor fiscal para efectos de atribuir responsabilidad en el delito de incendio a Catiri Tepano. En tal sentido, entonces, y no existiendo ningún otro antecedente que lo pueda vincular a la comisión de este hecho, se va a rechazar entonces la prisión preventiva respecto de este imputado y solo se va a acceder a la medida cautelar de arraigo insular. Solamente ello en atención a los delitos por los cuales ha sido formalizado el imputado, pero al menos en esta etapa procesal y con solamente el antecedente de un testigo, no es suficiente a juicio de este sentenciador entonces para determinar primero los requisitos de la letra A ni B y menos aún los requisitos de la letra C del artículo 140. En tal sentido, entonces, se rechaza la prisión preventiva del imputado ya señalado. Magistrado, son 2 imputados. De ese imputado, Sí, por eso ahora me perfecto. voy a pronunciar respecto al segundo de los imputados, que es Giovanni Paté Tuqui. Respecto de Giovanni Paté, al contrario de su coimputado, existen varios antecedentes que dan cuenta que éste habría... Giovanni Paté es la persona de seudónimo Kokiri. Sí, señoría. Bien, ya. Respecto de este imputado, entonces, existen varios antecedentes que permiten afirmar que este sí habría tenido participación en un delito de incendio. Toda vez que existe al menos un testimonio en el cual se le escucha afirmando haber sido quien lanzó el pasto directamente, el pasto prendido con fuego directamente al tribunal. Por lo demás, existen otros antecedentes que lo sitúan en el lugar de los hechos, en el tiempo en el cual estos se estaban generando. A su turno existen, y tal como lo ha señalado el señor fiscal, un reconocimiento del imputado por parte de varios testigos que se hacen en cuadros gráficos y que permitirían entender entonces que se le ha identificado en suficiencia para efectos de comprender que el mismo ha tenido participación entonces en el delito de incendio. Respecto de los daños calificados reiterados, tal como se ha señalado anteriormente, no existen antecedentes para poder determinar la cuantía de los daños de manera precisa, por lo tanto solamente nos tenemos que quedar en la penalidad para daños simples. Respecto de las lesiones menos graves, él no estaba por lesiones menos graves, está por lesiones leves a carabinero en servicio. También está por lesiones menos graves, su señoría. Son 4 ilícitos. Giovanni Paté, Giovanni Rafael Patetuqui. ¿Sí? tengo por 3 ilícitos. Incendio, daños calificados, lesiones leves a carabinero en servicio. Sí, en la audiencia ¿se acuerda que hicimos la corrección respecto de... Y la hizo respecto a un solo imputado, me dijo. Sí, señoría, efectivamente. Tiene razón. Un error mío, señor, disculpe. Bien, respecto a las lesiones leves a carabinero en servicio, los testimonios que se han esgrimido por parte del señor fiscal resultan a juicio de este sentenciador suficientes como para poder entender que efectivamente ese ilícito se habría cometido, que tendría y le correspondería participación también a Giovanni Paté en el mismo. Ahora bien, respecto a la prognosis de pena, el delito de incendio del artículo 475, número 2 del Código Penal, tiene una pena que va de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo simple, es decir, desde 15 años y un día a presidio perpetuo simple. ¿Perdón?
10 y 1, tienes razón. 10 y 1. 10 años y un día a presidio perpetuo simple. A ese delito, por encontrarse dentro del catálogo que establece el artículo 13 de la ley Pascua, lo tenemos que bajar de un grado del mínimo, por lo tanto quedaríamos en 5 años y un día. Atenuantes, 11.6. 6. Bien, como tiene artículo 11 número 6, no podríamos subir de este mínimo, pero además deberá sumarse el delito de daños simples y el de lesiones leves a carabinero en servicio, y serían mínimo 61 días por cada uno. Así las cosas, entonces, la eventual pena que pudiese imponérsele al imputado supera la de 5 años y un día, y por lo tanto, de por sí, el mismo ya constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. A su turno, el hecho de tener una penalidad mayor a la ya señalada hace presumir, al menos en esta etapa procesal, que cualquier tipo de cumplimiento debería ser de tipo efectivo, toda vez que no se da con el requisito material objetivo de la penalidad para poder aplicar alguna pena sustitutiva. En tal sentido, y además teniendo en consideración la multiplicidad de bienes jurídicos afectados por parte del imputado, en este caso sí se va a acceder a la solicitud del Ministerio Público y en consecuencia se va a decretar la prisión preventiva de Giovanni Patetucci, debiendo ingresar entonces en cumplimiento al centro penitenciario de esta ínsula. ¿Solicitudes al respecto de este imputado? No respecto. ¿Fiscal? Por esta parte no, señoría. Bien. ¿Continuamos con el próximo de los imputados? Entonces, se puede retirar don Catiri Tepano Pate, se puede retirar, y don Giovanni Rafael debería ingresar en prisión preventiva al Centro de Cumplimiento Penitenciario. ¿Ah? Sí, 140 con mi proceso. Bien. Nos pasamos entonces a discutir sobre Guillermo Nicolás Pont. Sí, señoría. Respecto de él, es solamente delito de incendio. Magistrado. Existen dos antecedentes. Antes de que lo pida el señor fiscal, yo defiendo tanto al señor Pont como al señor Tuki Pont, que es el número 21, y ambos es solamente por incendio. Perfecto. En los mismos términos, señoría, respecto de ambos. Ya. Ok. Ya, respecto de Guillermo Nicolás Pont, mencionar que el testigo reservado número 2, que ya fue relatado su testimonio, básicamente señala que cuando lo escucha él estando observando la situación en el juzgado de Pascua, que ya estaba siendo incendiado, efectivamente Guillermo Nicolás Pont, conocido como Nicolás,
menciona también al sujeto Pore, apellido Ica, que ya fue mencionado, y también a Mario Pacomio, y señala efectivamente respecto del Joropari me dijo que él tomó la benzina a su motocicleta y le echó en una botella y se la pasó a Kokiri, quien estaba en el techo juzgado junto al Nicolás, siendo este último que abrió el techo con un chuzo y por ahí Kokiri tiró el pasto emprendido con benzina. Agregó que fue por ahí donde partió el fuego. Específicamente lo que está señalando es que tanto Guillermo Nicolás Pon como John Matthew Joropari Tuki Pon se encontraban arriba del tribunal y efectivamente entre ellos tomaron acciones para que Giovanni Patetuki ingresara la benzina que había, el pasto con benzina que había sido sacada desde la motocicleta de Joropari Tuki Pon y que respecto de ambos, también hacemos presente que respecto de Joropari Tuquipón se examinó el registro de vehículo motorizado y efectivamente tiene una motocicleta a su nombre que por no haber sido encontrado no puede verificar si efectivamente fue la que estaba en el sitio de suceso, pero que derechamente es la de mantiene un elemento apto y propicio para haber sacado la benzina que se menciona que habría realizado el inicio del fuego. Por otro lado, específicamente es la motocicleta. Ya, ¿y cuál habría sido la participación de Joropari Tuquipón? Joropari Tuquipón habría sido quien sacó benzina de su motocicleta, que sería la Honda CRF 230 patente IT0512, que está en el registro nacional de vehículos motorizados a su nombre, para efectos de rociar con esto el pasto que se le entrega a Patetuki para que éste lo ingrese encendido dentro del tribunal por la acción de Nicolás Pont, que estaba realizando una ayuda en el mismo para levantar las planchas de zinc. Y efectivamente el testigo protegido número 3, que es un testigo de oídas, menciona que efectivamente he escuchado los comentarios, por eso solamente respeto, de que escucha que estaba en el techo del Nicolás Pont y que le pasan el pasto con benzina y que levantan el SIC para ingresarlo. ¿Hay algún tipo de imagen gráfica de aquello? Respecto de los sujetos, tenemos una imagen gráfica que es una de las que hemos ido donde hay 3 sujetos, pero no hay un reconocimiento específico por la distancia en que están para poder determinar los rostros de cada uno de ellos. Pero tenemos la imagen que efectivamente habían 3 sujetos arriba y que fue la imagen que nos costó encontrar y que la tengo yo para poder ser exhibida en caso de, pero la puedo... Ya, pero estos 3 sujetos serían Nicolás Pont, Joropari, pero Joropari no me aparece arriba del techo en ninguna parte. Me parece como que es la persona que saca benzina de la motocicleta y la rocía en el pasto. Sí. Pero en ninguna parte me dice que ha señorita. subido al techo. Efectivamente, Joropari la participación que tiene es proporcionar la benzina y, como digo, Joropari me dijo que él tomó la benzina y se le echó en una botella y se pasó a Kokiri, quien estaba arriba del techo, junto con Nicolás para ingresar el fuego. Y aparte de esta persona, ¿hay algún otro antecedente que dé respecto cuenta de Nicolás Pompón, solamente el testigo reservado número 2 que menciona lo que escucha y el testigo protegido número 3 que escucha de oídas que el sujeto estaba Ya, ahí. y respecto a Nicolás Pont, Eso es de respecto a Nicolás Pompón. ¿quién lo ve en el techo? No, señoría. El testigo reservado número 2 señala específicamente que él estaba lo escucha decir que estaba arriba del techo y que toma la benzina y ayuda A ver, Patetuki. a ver, fiscal. Por favor, ordene las ideas y expréselas en forma clara porque me está confundiendo más a mí. A ver, el testigo reservado número 2 menciona que estaba Nicolás Pon, conocido como Nicolás, que estaban... Nicolás Pont estaba arriba del techo, habría sido la persona que levantó el techo con un chuzo. y Ya, que perfecto, pero ¿cómo se entera ese testigo 2? lo escucha a ellos conversar. El testigo número 2 estaba fuera del tribunal, se le acercan 5 personas exaltados y empieza cada uno a mencionar cuál es Ya, la y aparte de este antecedente, ¿hay algún otro antecedente para Solamente imputar responsabilidad a Nicolás un Pont? testigo de oídas, que es el testigo protegido número 3, que escucha de oídas que efectivamente Nicolás Pont estaba arriba del techo y levanta el... Ya, y respecto de de Joropari. Joropari Tuki Pont, ¿hay algún otro antecedente aparte de este testigo de oídas? El testigo reservado número 2 lo escuchó decir a Joropari
que él sacó benzina de su moto, que la echó en una botella, que se la entregó a Patetuki, que estaba arriba del techo, que Pont levanta el techo con el chuzo y Patetuki tira el pasto prendido. Además, lo escuchó decir que golpeó a Carabinero y también a Najo Jereveri. Asimismo, Pero están imputados por incendio ambos, no por ningún otro, exactamente, por ningún sí, otro es delito. para efecto Ya. de ¿Y señalar. hay algún otro antecedente que permita ubicarlos en el lugar de los hechos a estos dos imputados? Los testigos bajo reserva número 3 y el testigo protegido número 3 especifican que sacó benzina de su moto para incendiar el tribunal y que estaba en el día de los hechos. Ya, Eso ¿y es. cómo se enteran estos testigos protegidos y reservados? El testigo bajo reserva número 3 lo escucha de oídas de lo que había ocurrido, el testigo protegido y el testigo protegido número 3, que es el último. Vamos a ir al tiro. Dice, estaban en el momento del incendio tirando pasto y lanzando piedras contra la ventana del tribunal. Juan Pont gritaba a viva voz, préndale fuego, y además recuerdo que cuando el gendarme detuvo a bombero, el gendarme se refiere a Araki, Jonathan Araki, fue ayudado por este sujeto, el sujeto llamado Joropari Tuki, quien estuvo en el momento del incendio tirando cartones, pasto y piedra. Ese lo observó Estuvo en el momento del incendio tirando pasto, cartones. y piedras. Se refiere a cartón y pasto para ayudar con el fuego y piedras a carabineros, que no es el delito por el que estamos imputando. Bien. ¿Eso es todo, señor Eso, fiscal? sí, y señalar una... Respecto a antecedentes anteriores de los imputados. Sí, eso yo lo mencioné. Solamente una mención respecto del ilícito, porque hubo una argumentación. El delito de incendio del 475 número 1, que es lo que se menciona, tiene una penalidad de presidio mayor en su grado medio. Y por ley Pascua, por la situación de los daños, baja un grado. O sea, la base del delito es 10 años y un día. Mínimo. No 5 y 1. ¿Ah? No, 10 y 1, parten 10 y 1. O sea, estoy viendo... Tiene pena en abstracto, el- presidio mayor en su grado medio, presidio perpetuo simple. Claro. Por lo tanto, parten 10 y 1 a perpetuo simple. perfecto. Y por ley Pascua baja un grado, por lo baja un tanto partimos en 5 y 1. Y ahí está el cálculo de 5 y 1. Sí, de acuerdo. Era el cargo que se hizo anteriormente, fiscal. Era para que no hubiera diferencia. Ya, y respecto a antecedentes anteriores de los imputados, No tiene antecedentes, señoría. 11-6 ambos. Sí. Bien, señor defensor. Sí, magistrado, la defensa se va a oponer a la solicitud de medidas cautelares respecto de ambos. Para ello hay que tener presente un par de cosas antes de explayarme en los fundamentos que voy a darle al tribunal para efecto de que no dé lugar a la medida cautelar. Lo primero es recordar que la imputación que se hace en la formalización respecto de ambos jóvenes, el señor Pont y Tuki Pont, es que ellos se encontraban sobre el techo del tribunal, que levantan el zinc, que lanzan elementos, pasto seco, todo lo cual provoca el incendio, y al momento de provocar el incendio se encontraban al interior del tribunal diversas personas, entre ellos el juez, el fiscal, funcionario del tribunal, al momento del inicio del incendio. Esto es importante porque así se señala en la formalización. Entonces, para poder decretar medidas cautelares, uno tiene que ir a que los fundamentos que entregue el Ministerio Público deben ser suficientes para presumir que ambos imputados participaron en ese hecho. Como ha señalado el señor fiscal, la imputación en la cual se sustenta la participación que se le atribuye proviene de dos testigos reservados o protegidos. Estos testigos reservados o protegidos, que aún no logro determinar cuál es la norma legal que ampara al Ministerio Público para efectos de no permitir a la defensa saber la identidad de estas personas, porque no estamos aquí ni ante un delito de carácter terrorista y tampoco ante un delito de la ley de drogas. Por lo tanto, no hay una norma que permita esta reserva de identidad, y lo cual en este caso resulta fundamental,
toda vez que los testigos reservados dan cuenta de una apreciación indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los testigos reservados declaran durante la investigación, ellos no dicen que vieron a estas personas hacer tal o cual cosa, sino que ambos testigos reservados dan cuenta de que otros, primero, le informan a este testigo reservado que escucharon qué hicieron estas personas, y otro testigo reservado dice que estas mismas personas se acercaron y le dieron cuenta de su participación. Entonces, para eso hay que leer completamente las declaraciones de estos testigos reservados, porque me parece que es la forma, en definitiva, de tener un panorama acerca de lo que vengo sosteniendo. Uno de los testigos reservados que aparece como número 2, pero lo importante aquí en la fecha de la declaración es el 14 de febrero del año 2019. Dice su señoría lo siguiente, y me voy a permitir leer la declaración completa. Dice, en atención a lo que vengo a narrar y que tiene relación con lo ocurrido en Isla de Pascua el día 29 de enero, con ocasión de la quema del juzgado de garantía y agresión a un sujeto llamado Luis Alberto Jereveri Naoe, apodado Pakistán, quien fue detenido producto del homicidio en contra de una persona de la isla, llamado Luis Alberto Araki Paoa, apodado Chanco. Es el caso que ese día estaban muy alterados los ánimos, ya que la gente quería tomar la justicia por sus propias manos, debido a una serie de problemas que están afectando la vida en comunidad de la isla. Existen problemas de convivencia producto de la administración del Parque Nacional Rapa Nui y que la entidad que lo administra es un grupo de personas conocidas como Manu Genúa. Además que el Pakistán no era querido en la isla, por ser una persona prepotente y engreído. Problemas que derivaron en el homicidio del Chancu, y eso hacía que un grupo de personas, alentados principalmente por la hermana del Chancu, a quien solo conozco como Ina, esposa de otro sujeto apodado Chico Sunta, quería hacerse del Pakistán y agredirlo. Desconozco si el fin era matarlo, pero obviamente las intenciones eran violentas en contra del Pakistán. Bueno, en primera instancia, al enterarme de lo sucedido cerca de las 13 horas, concurrí hasta las inmediaciones del juzgado de garantía de la Isla de Pascua, ya que a esa hora estaba programada la audiencia para acusar judicialmente al Pakistán. Había gran cantidad de personas a las afueras del juzgado, por lo que yo me quedé afuera del tribunal, casi en la entrada de este. En primer lugar llegó un auto de gendarmería y toda la gente lo empezó a apedrear. Ahí se bajaron los gendarmes y le dijeron que el Pakistán no estaba ahí, antes esos se calmaron. Luego llegó un vehículo de carabineros, el cual también trataron de apedrear, pero rápidamente Carabineros se bajó del automóvil y les indicó que el imputado no estaba en el vehículo. Unos minutos más tarde llegó un vehículo de la PDI, ahí se acercó la turba y al parecer se percataron que venía el Pakistán y comenzaron a apedrear el carro policial. Observé que uno de ellos era Fernando Yarzaraki, apodado El Cachulo, quien le arrojó un piedrazo al vehículo en la parte trasera y logró romper uno de sus vidrios. Al verse envuelto en esta situación, el carro de la PDI aceleró y hasta que salió desde entre la turba y se fue con la dirección a la PDI. Después de eso, me fui del lugar y retorné cerca de las 4 de la tarde. Pasé por el frontis del lugar y vi mucha gente, pero estaba más tranquila, ya que aún no llevaban al Pakistán. Después de eso me fui, debido a que tenía cosas personales que hacer. Después de eso quedé preocupada por lo que sucedía en la isla, ya que eso a mi juicio se veía como grave, debido a que la gente se notaba que se estaba organizando para hacer algo en contra del Pakistán y eso podría traer actos de violencia y destrozo. Cerca de las 18 horas me fui a un lugar que está ubicado cerca de la caleta de Angaroa. Estaba con otras personas. A esa hora me entero por redes sociales que estaba quedando un desorden de proporciones en el juzgado y que al parecer la gente le había pegado al Pakistán. A eso de las 19 horas, desde donde me encontraba, es decir, la caleta de Angaroa, observé que salía humo que provenía del juzgado. Quise ir a ver, pero luego me arrepentí, ya que consideré que era peligroso ir al lugar. No obstante lo anterior, cerca de las 19:30 horas fui a ver qué pasaba y al llegar observé que se quemaba sin control el juzgado. Observé que al carro de bomberos, reconociendo a quien iba manejando como don Gustavo, pero un sujeto apodado el Ampolleta y que es funcionario de gendarmería, impedía el paso del carro de bomberos, con piedras en la mano diciéndole no pasáis. Es por ello que el camión de los bomberos no tuvo más opción que devolverse. Yo seguí caminando hacia el juzgado y me quedé observando desde muy cerca. Ahí vi que el Pakistán estaba tendido en el suelo, todo ensangrentado frente al registro civil de la isla. La primera impresión fue que estaba muerto. Había gente que dialogaba con los de la ambulancia para que estos puedan entrar y asistir al Pakistán. Luego de unos minutos se lo llevaron. Yo estaba fumando tabaco. Es por ello que se acercaron a mí 5 personas. Eran todos hombres, quienes estaban muy exaltados. Varios estaban sin polera y me pidieron que le diera tabaco para fumar. Estos tipos eran el Giovanni Patetuki, apodado Korkiri, otro que solo conozco por su apodo de Iti, quien vestía
un bermudas color azul con flores o motivos blancos, con la parte de arriba del cuerpo desnudo y una polera envuelta en el cuello. Además portaba un gorro tipo jockey. Jan Matthew Oropari Tuquipón, conocido como el Oropari, Guillermo Nicolás Pont Pont, quien es conocido como Nicolás, y un sujeto mayor, que es conocido por su apodo de Pore, cuyo apellido es Ica y tiene una hija llamada Daniela Ica Corrales. Y al último llegó Mario Pacomio Osorio, quien ese día vestía un pantalón color verde con rayas oscuras. Estos hombres estaban, como dije anteriormente, exaltados y hablaban de lo que habían hecho con ocasión del incendio y la agresión al Pakistán. El Oropari, es decir, Tuquipón, me dijo que él tomó benzina de su motocicleta y la echó a una botella y se la pasó al Coquiri, quien estaba en el techo del juzgado junto al Nicolás, siendo este último que abrió el techo con un chuzo y por ahí el Coquiri tiró el pasto prendido con benzina. Agregó que fue por ahí donde partió el fuego. También dijo que le pegó a carabineros y al Pakistán. Siguió el Mario diciendo que golpeó a los pacos tirándole piedras y con un palo le pegó en la cabeza al Pakistán. Eso es lo relevante de la información que da el testigo del testigo reservado número 2. El testigo... sí. Y el otro es testigo protegido, entiendo. Protegido, claro. El próximo. El próximo también. El próximo protegido es que el primero era reservado y el otro era protegido. Sí. Yo hice la diferencia con la fecha de la declaración, que este primero que le di recién declaró el 14 de febrero, protegido o reservado. En ambos casos no están ningún tipo de datos personales, RUT, para poder individualizarlo. El testigo reservado número 3 declaró, o protegido número 3, declaró el 18 de mayo del año 2019. Y en esa declaración, en la parte pertinente, dice lo siguiente. Supe, dice, ya que yo no estuve allí, pero que en horas de la mañana lo llevaron al juzgado, se refiere al Pakistán, para que lo formalicen por el homicidio, pero que la gente era mucha. No dejó que ingrese al juzgado y que hubo que trasladarlo de vuelta a la unidad de PDI de la isla. Yo realicé mis actividades normalmente, eran cerca de las 18 horas. Cuando, dice Vides, de donde yo estaba, cuando vio desde donde yo estaba, unas 5 cuadras aproximadamente, que salía humo desde el techo del juzgado de la isla de Pascua. Es por ello que me dirigí al lugar. Al llegar vi un gran número de personas que gritaban y algunos tiraban piedras. Me puse cerca a unos carabineros y gendarmes que estaban al costado del juzgado en el recinto de Banco Estado. Cuando estaba allí, un grupo de personas comenzó a gritar y lanzar las piedras a carabineros. Hago presente, dice, al final de su declaración, que en la isla todos saben y comentan, pero en particular yo recibí esta información de familiares que vieron cuando un joven llamado Jan Matthew Oropari Tuquipón sacó benzina desde una motocicleta y la roció en pasto para posteriormente pasársela a otro joven que estaba en el techo del tribunal llamado Giovanni Rafael Patetuqui, apodado Coquiri. Estos dos jóvenes eran ayudados por otro joven llamado, al parecer, era Guillermo Nicolás Pont Pont, conocido como el Nicolás. Este joven con un chuzo levantó las planchas de zinc y tiraron el pasto con benzina al interior del tribunal. Hago presente que el de nombre Nicolás lo aporto porque lo he escuchado de personas de la isla, pero mis familiares no me dijeron quién fue el que tomó el chuzo y abrió el techo. Es decir, el fundamento de la imputación se basa en estos dos testigos reservados con las aprehensiones que ya indiqué. Entonces, su señoría, si uno analiza, al analizar la carpeta de investigación ahora completa con las casi 50 declaraciones que hay, uno tendría que arribar a la misma conclusión en cuanto a 3 puntos que son importantes. Primero, cómo se inició el incendio. Segundo, dónde se inició el incendio. Y tercero, si había gente al interior o no cuando se inició el incendio. Porque de estas dos declaraciones de testigos reservados, las conclusiones que uno puede sacar de carácter fáctico es que los dos jóvenes que represento iniciaron el incendio a través del techo del tribunal, lanzando a través de este pasto seco prendido, con una combustión a través de la benzina. Entonces uno ve las declaraciones y de las 50 declaraciones de testigos, al menos 15 o 14 se refieren al incendio. La testigo
Baitú Nui Dharma Atán González es gendarme. Declaró, y en la parte pertinente de su declaración, dice lo siguiente: una vez en el exterior me extraje mis elementos de seguridad, casco, y comencé a respirar mejor, percatándome en ese instante que la gente reunía pasto seco y lo arrajaba encendido hacia el interior del tribunal. Todo esto con la intención de generar el incendio. Conforme a lo que logré visualizar, el incendio comenzó en las cercanías de donde se encontraba resguardado el detenido. Asimismo, logré visualizar que gente se encontraba sobre el techo del tribunal e intentaba ingresar a la bodega pequeña, utilizando un chuzo para romper la techumbre. Cuando comenzaron a lanzar o arrojar pasto encendido, se llamó a bomberos, pero los mismos manifestantes impidieron su acceso o llegada al lugar, lanzándole piedra al carro de emergencia. La testigo Atán González hace una diferenciación clara entre las personas que están en el techo y el arrojamiento de pasto seco al interior del tribunal. En ningún momento en su declaración atribuye esta acción a las personas que están en el techo. La testigo Grey Gutiérrez Espinosa, también gendarme, dice en su declaración, en la parte pertinente: debido a que lanzaron al interior un dispositivo, al parecer una bomba de humo, mientras que las alarmas sonoras de incendio se activaron, pudiendo ver en la sala contigua a la sala de audiencia el humo que se había iniciado. Es decir, ella lo que ve, al parecer, que es lo que inicia el incendio, ya no es pasto seco, sino que es una bomba de humo. El testigo señor Héctor Rivas Inostroza, carabinero, dice respecto del incendio. Él está relatando cuando todas las personas están al interior del tribunal, se produce una batahola, y dice al respecto: en ese momento se utilizó gas lacrimógeno, todo con la finalidad de disipar a los manifestantes y proteger al suboficial Gutiérrez, quien se encontraba parapateado con el Pakistán. Al salir al exterior, producto del gas, me percaté que se encontraban personas sobre el techo del tribunal y, previsto de picotas, intentaban romper la techumbre para establecer el lugar en donde se encontraba oculto el Pakistán. La gente en ese momento, y desde un predio contiguo, esto es importante, Cernatur, los manifestantes comenzaron a lanzar piedras hacia el interior del tribunal. Es más, algunos manifestantes lanzaban objetos con la intención de incendiar el tribunal. Respecto a las personas que se encontraban en la parte superior del techo, puedo indicar que uno de estos era Chino Pacarati León y el otro Vincent Pon Jotu. Este testigo, que es carabinero, el señor Rivas Inostroza, atribuye el inicio del incendio al lanzamiento de objetos, no desde el techo, sino que de la oficina contigua al tribunal, que era Cernatur. Continúo. El testigo número 5, también carabinero. Disculpe, los números los pongo yo por el orden que es Cristian Alberto Pérez Pino. Dice sobre el incendio: en un momento se comienza a incendiar el tribunal, viendo que el fuego se inició en la sala contigua donde el Pakistán había sido resguardado en primera instancia. Respecto a lo que me consulta en relación a si reconozco a alguna persona que haya iniciado el incendio o que estuviese portando algún elemento incendiario, señalo no haber visto a nadie. Él sitúa el inicio del incendio ahora ya en la sala contigua a donde estaba el Pakistán. Ya, pero me imagino que el fiscal tendrá algún otro elemento de convicción respecto al informe de bomberos o algo así. Voy a llegar a ese punto, magistrado. Hay un informe pericial químico. Si quiere se lo doy al tiro. Porque me faltan varios testigos. Pero vamos al punto, defensor. Es que el punto punto me es- imagino que está cuestionando la veracidad de la... Exactamente, porque Ya. acá hay carabineros, hay gendarmes, hay funcionarios del tribunal que no dan cuenta lo que los testigos reservados escucharon y que sirve de imputación al Ministerio Público. Hay al menos tres informaciones acerca de cómo se inicia el incendio. Bombas de humo, pasto seco. Hay un funcionario policial que dice que fue una bomba molotov. Hay una declaración que es bien importante, que es del funcionario gendarme también, don Christopher Ibáñez González. Dice: indico que en un momento y de forma simultánea se lanzaron muchas piedras a través de diferentes ventanas de la sala contigua,
y de pronto vimos como una explosión pequeña, lo que a mi parecer fue una bomba Molotov, ya que inmediatamente comenzó a arder el interior del tribunal, siendo imposible apagarlo, lo que guarda relación con las versiones que escuché en el sentido de que sujetos habrían sacado benzina en la motocicleta y la lanzaron en botellas al interior. Es decir, él ve algo que atraviesa el tribunal por las ventanas y que sería una bomba Molotov. La funcionaria de la Gobernación, Marjorie Espinosa Peña, dice al respecto. Dice que ella, una vez que se inicia los problemas en el tribunal de los disturbios, dice por el descontrol total de la situación, yo trataba de buscar salida al exterior, junto a la defensora, la gendarme Grace y un carabinero que desconozco su identidad. Que en nuestro intento llegamos hasta la cocina del tribunal, ocasión en que escuché simultáneamente unos tiros de arma de fuego, además de humo y gas lacrimógeno. Desde el exterior, por la parte posterior del juzgado, sobre una pirca vistiendo un pantalón blanco y gritando hacia la ventana que tenía la cocina, diviso el rostro de la ex reina Rapanui, Taira Naoe, preguntando por una persona, pero con el ruido imperante en el lugar no recuerdo a quién buscaba. Tras ella, alguien arroja una piedra que quebró el ventanal, allí ubicado, y enseguida ingresan un elemento de consistencia blanda encendido, pero no puedo precisar si era pasto o papel. Mientras intentaba apagarlo con mis pies, un carabinero decide sacarnos del lugar, saliendo así los cuatro por un pasillo interior que conecta con la notaría hasta el exterior por la puerta principal de esta, donde advertí la presencia del juez Toro sentado bajo una palmera, deshecho anímicamente para luego salir del lugar del siniestro en dirección a la Gobernación. O sea, ella, la afirmación que hace es que el elemento incendiario también atraviesa una ventana. Ella también descarta una de las afirmaciones que hace el señor fiscal en la formalización, que distintos funcionarios, incluyendo el juez, estaban al interior del tribunal cuando se inicia el incendio, lo que ninguno de los testigos afirma. Incluso más, hay una declaración que no está anexa, ¿sí?, del juez señor Toro, que descarta absolutamente haber estado al interior del tribunal al momento de iniciarse el incendio. Dice, en lo pertinente, en los instantes que me encontraba en mi domicilio, me pude percatar que en el techo del tribunal de garantía se veía fuego, comenzando a quemarse totalmente. En ese momento me pude percatar que el imputado era resguardado por personal de gendarmería y carabineros. Es decir, él no estaba en el tribunal cuando se inició el incendio, sino que en su casa. Su señoría preguntaba por si hay algún elemento pericial. Exactamente hay un elemento pericial que es... Lo conclusivo de ese... químico, un pericial químico, y que dice lo siguiente. Conclusiones. Se determinó la zona focal de incendio en el sector sur del Tribunal Mixto, zona baja, lugar donde se localizaba la sala de garantía, sector de ubicación del público. Se señala como causa de incendio la acción calórica de un cuerpo portador de llama, paréntesis fósforo, encendedor, etcétera, sobre material combustible, paréntesis madera y papeles, en la zona focal, paréntesis sala de garantía, con característica de intencional, situación que originó la ignición y posterior formación de llamas de la carga combustible del inmueble. Es decir, la señora Carolina Herrera Silva, que es la profesional perito, sitúa primero en la sala de audiencia, en el sector de público, en una zona baja, el inicio del incendio con una combustión de madera y papeles. Cabe señalar que los testigos que fuimos relatando recientemente afirman que las personas que están en el techo del tribunal, la intención de estas personas era extraer al detenido del lugar de la bodega. La bodega claramente no se encuentra donde la perito determina el inicio del incendio. Por lo tanto, mal se puede determinar que lo que escucharon otras personas sea efectivamente plausible, que es lo que nosotros debe ser la exigencia en esta audiencia de formalización, porque claramente la investigación da cuenta de al menos 3 o 4 posibilidades de cómo se inicia el incendio. El informe pericial químico indica un lugar de inicio del incendio distinto a cómo se pretende por parte de la propuesta fáctica del Ministerio Público. Y tercero, las mismas personas que el Ministerio Público indica como que estaban al interior del inmueble al momento en que se inicia el incendio y que les sirven en definitiva para calificar el hecho,
indican que ellos ya no estaban en el lugar cuando se inicia el incendio. ¿Eso es todo, señor defensor? ¿Sí, magistrado? Bien, vamos a hacer un pequeño receso. Magistrado, hizo un receso. Después voy a seguir porque me falta un...